sentarse, hermanos. Bueno, vamos a continuar con el estudio de nuestro libro de parábolas. Estábamos en una todavía introducción a las parábolas de Cristo. Estábamos mencionando algunos aspectos importantes y vamos a terminar ese capítulo introductorio, y yo creo que vamos a alcanzar a entrar ya a la primera parábola de la triple parábola, que son las parábolas más famosas de la Biblia, la triple parábola, la parábola de la oveja perdida, del hijo perdido y de la moneda perdida. Pero en el caso de las parábolas de Cristo, que ya estábamos haciendo un análisis, entendiendo un poco la diferencia entre las parábolas de los profetas del Antiguo Testamento y las de Jesús, mencionábamos que las parábolas de Cristo no solo mostraban la gran creatividad para enseñar de Jesús, obviamente, sino que constituyen un permanente desafío a los deberes éticos y cristianos para los hombres de todos los tiempos. Dijimos que básicamente las parábolas nos enseñan cómo es el reino de Dios, pero no solo cómo es el reino de Dios, sino cómo deben ser los ciudadanos de ese reino, ¿sí? Cómo se deben de comportar para que realmente puedan pertenecer a ese reino. Y por eso siempre son muy útiles y son actuales, porque nos desafían a recordar los deberes éticos como hijos de Dios que debemos de reflejar. Y podemos ver al final, en un resumen, las principales ventajas de las parábolas de Cristo como método de enseñanza. Primero, la primera gran ventaja de las parábolas, primero despertaban el interés porque te están contando una historia, ¿sí? ¿Cómo despertabas el interés de los niños para enseñarles también una lección ética? Pues con cuentos, ¿verdad? ¿Cómo convencías al niño de que no se fuera con extraños? Pues cuéntale el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Y con esa historia el niño se concientizaba más de que no debe hacerle caso y confiar en personas que no conoce. Y obviamente, ¿cómo lo haces? Pues atraes el interés del niño con una historia, ¿no? Y con una historia que capte su atención. ¿Cómo le dices a un niño también o cómo le decíamos a nuestros hijos que no se juntaran con malas compañías o que no contaran mentiras? Pues le contabas el cuento de Pinocho, ¿no? Y es una historia que atraía su interés. Las parábolas también tienen ese mismo ingrediente, o sea, te van a enseñar una lección espiritual, te van a dar una revelación de Dios para tu vida, no simplemente una lección moral, porque la parábola no es nada más una lección ética, es una revelación espiritual de Dios, pero Dios en su misericordia la adecúa para que la podamos entender nosotros, como dicen, con manzanitas y ranitas, ¿sí? Yo alguna vez les platiqué que yo tenía un maestro en la escuela, en mi carrera, que estaba muy frustrado porque nos tuvo que dar clase a nosotros, los inferiores contadores, porque él era ingeniero. Y entonces, y el maestro no solo era un ingeniero con una especialidad en matemáticas, era un máster en matemáticas y era un doctor en matemáticas. E incluso siempre se vestía igual como Einstein para no tener que gastar neuronas en pensar en cómo se iba a vestir ese día y poder dedicar todas sus energías mentales a ecuaciones, a algoritmos, a derivadas y todas esas cosas que ustedes aprendieron también en la escuela. Pero el maestro se desesperaba mucho con nosotros porque él estaba acostumbrado a enseñarle a ingenieros que obviamente tienen un nivel matemático pues mucho más elevado que el de un contador, ¿no? O sea, nuestras especialidades son otras. Pero cuando nos daba clase, decía, dibujaba un eje
con X, y dibujaba una parábola y decía el profesor, esta es una parábola orientada en el eje de las X, Y, dijo que tiene esta ecuación de origen y mostraba la ecuación original, y entonces decía el profesor, y entonces dice, hacemos unos aeróbicos matemáticos, sumamos, multiplicamos, dividimos y restamos y llegamos al resultado. Y pues era un prodigio el profesor, se brincaba todo el proceso de solución de la ecuación algebraica y llegaba directamente a la solución. Y cuando le decíamos, oiga, profe, ¿y el procedimiento? Volteaba el profesor fastidiado y nos decía, es trivial. Es trivial. Bueno, ya mi seizote era trivial también, ¿verdad? Pero a lo que voy es que una mente tan elevada batallaba mucho para aterrizar conceptos a una mente inferior que lo pudiera entender. Y por eso le tenemos que agradecer mucho a Dios que en su misericordia y en su gracia, las revelaciones del reino de Dios, Dios nos las presenta de una manera no solo entendible, sino miren cómo es bueno Dios. Nos las presenta de una manera interesante, o sea, que capte nuestra atención, ¿verdad? Entonces dice, despertaba el interés, la atención y las preguntas. Dice que la gente escuchaba con atención y buena disposición a cada parábola relatada. Yo me imagino que Jesús debió haber sido un excelente narrador. Y porque dice que las multitudes era una celebridad. Acuérdense que la oposición de los sacerdotes y de los fariseos al ministerio de Cristo no era por su ministerio propiamente hablando, ni porque Cristo estuviera diciendo cosas que no eran correctas, era por su popularidad. Dice que sentían muchos celos porque la gente se iba atrás de él. Entonces, y obviamente la cuestión de las parábolas tenía mucho que ver porque a la gente le gustaba una buena historia, ¿no? Y entonces dice que la narrativa, su progresión, lo emocionante e inesperado del desenlace, pues era algo muy, muy atrayente para la gente. Dice que mantenía al auditorio de Cristo siempre atento y además despertaba no solo el interés en el sentido de escuchar la historia, sino que te dejaba con la espinita de conocer más en ese sentido. O sea, dejaba una puerta abierta para que pudieras profundizar. Si vemos la siguiente, dice que eso es obvio en la actitud de los discípulos en más de una ocasión. O sea, siempre los discípulos llegaban y decían, oye Señor, explícanos, porque se quedaban muy metidos en la historia y les gustaba tanto que le decían, explícanos, no entendimos bien esto. Entonces, eso quiere decir que el interés se despertaba mucho. Dice, la historia era tan interesante que después venían a Cristo a preguntar por su significado y más importante, ¿verdad? Por su aplicación. Entonces eran motivados a profundizar y eran motivados a escudriñar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Señor mencionó esta historia y qué aplicación tiene en mi circunstancia y contexto particular? Luego también otra ventaja de las parábolas es que creaban en la mente de sus oyentes impresiones duraderas que se renovarían e intensificarían cuando vieran nuevamente las escenas presentadas en la parábola. Dijimos que la parábola era un símil o una analogía tomada, pero de la vida real, que contra lo que es un cuento o una fábula son historias que provienen de la fantasía, incluso de la mitología. Caperucita se encuentra con un lobo y platica con el lobo. ¿Eso cuándo va a pasar? En la vida. ¿Sí? En las fábulas, los animales son los que son los protagonistas de las historias. ¿Cuándo eso pasa en la vida real? ¿Cuándo ves a un león que cita a un consejo, a un oso, a un lobo y a un zorro? Pues nunca. Pero las historias de Jesús eran tomadas
de escenarios de la vida real. Y entonces tenían la ventaja de que cuando la persona se encontrara en un escenario similar otra vez, recordaba la historia de Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor narra la historia del fariseo y del publicano, y entonces habla de un fariseo y de un publicano, cómo oraban los dos al Señor y cuál era la actitud de ambos y cuál era el argumento de ambos y qué sucedió con cada uno de ellos. Y entonces la gente se iba, pero al día siguiente pues se encontraba con que tenía que ir con un publicano a pagarle impuestos. Entonces se acordaba de la historia de Cristo, o de repente iba por una plaza y se encontraba un fariseo orando. Entonces era volver a vivir el escenario de una historia de Jesús. O si iba al templo y veía orando a un fariseo, pues inmediatamente iba a recordar la historia. Entonces la ventaja de la parábola tenía que ver con que había una impresión que se renueva cuando ves la escena otra vez representada. Por ejemplo, a ir a una fiesta de bodas, ¿verdad? Está la parábola de la fiesta de bodas, cuando Cristo dice, un rey hizo una fiesta de bodas a su hijo, y en la fiesta pasó esto y pasó lo otro. Y de repente a la siguiente semana vas a una fiesta de una boda, entonces te acuerdas de la historia de Cristo. O cuando pasas por un campo de trigo, iba pasando la gente por un campo de trigo y se acuerda de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, de repente vio unas semillas tiradas en el camino y dice, mira, como dijo Jesús. Y entonces la historia volvía a enseñarse. O sea, era una manera pues muy inteligente de enseñar, porque la misma historia se repetía cuando tú pisabas otra vez un contexto similar, ¿sí? Muy bien. La parábola como herramienta didáctica es magnífica porque en los escenarios cotidianos los receptores afirmarían las verdades escuchadas. Los diferentes entornos se convertirían en maestros que repetirían la enseñanza. Ahí en mi vecina, ahí en mi casa, que es su casa, tiene una higuera. Y entonces la otra vez iba caminando por ahí y alcancé a ver que algunas ramas salieron de la barda y ya tenían brevas. Y entonces me acordé de la parábola de la higuera estéril, ¿no? O sea, yo nomás veo una higuera ¿qué es lo primero que hace uno? Busca fruto. Entonces, inmediatamente se acuerda uno de la parábola, por más distraído que uno sea. ¿Me explico? O sea, te acuerdas, mira la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Y entonces se vuelven otra vez escenarios de enseñanza o de afirmación o de recordatorios, porque a veces se nos olvida y una cuestión muy importante es estar recordando ciertas cosas que somos proclives de olvidar. 3, dice que convertían las parábolas, la naturaleza, en un instrumento para conocer a Dios. Dice que Jesús reveló principios del reino de Dios en la creación. Pablo dice que todas las cosas de Dios no son manifiestas, porque son manifiestas en las cosas creadas, que nadie puede excusarse de no conocer cómo es Dios, porque en la creación sabemos cómo es Dios, ¿sí? Cómo es la creación, es belleza, es orden, es armonía, ¿sí? Hay tiempos para todo, ¿verdad? Dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Que hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo, y lo vemos en las estaciones, lo vemos en las diferentes etapas de la naturaleza. Pablo mismo, como les digo, aseguró que los hombres no tendrían excusa para desconocer a Dios, dado que a través de la creación Dios se ha dado a conocer. Dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, de repente hay personas que nos han dicho, oye hermano, ¿y qué va a pasar con las personas que nunca oyeron del Evangelio? La Biblia dice que hay otras formas de conocer a Dios, a través de la naturaleza, en la revelación de la conciencia. Luego también, las parábolas de Cristo, lo que sí dijimos que pasaba con las parábolas de los profetas, enseñaban verdades desagradables
sin despertar prejuicios. Tú estás oyendo la historia felizote y luego cuando se acaba la historia te dicen tú eres el protagonista de la historia. Y entonces ya se te acaba la felicidad, pero oíste la historia muy contento, ¿verdad? Entonces las parábolas enseñaban verdades desagradables sin despertar prejuicios. Dice, como sucede prácticamente en todas las parábolas del Antiguo Testamento, los profetas lograban, con el uso de las parábolas, eliminar la hostilidad natural de sus audiencias ante una narrativa interesante. Ahorita en la mañana estaba leyendo a Jeremías, que Jeremías es de los pocos que no tienen tantas parábolas, por ejemplo, como Isaías. Y Dios le dice a Jeremías, vete y párate y diles todas estas palabras que te estoy dando aquí. Que no se te pase ni una, así como te lo estoy diciendo lo vas a decir. No, hombre, fue Jeremías y les dijo y lo querían matar. Dice que lo querían linchar. Nomás que dice que algunos ancianos del pueblo lo defendieron y dijeron, a ver, dice, hace muchos años se levantó el profeta Miqueas de Moreset. Dijo, antes que Jeremías, y dijo que Jerusalén iba a ser arada como un campo, que iba a ser borrada del mapa. Y lo dijo muy duro, lo dijo más duro que Jeremías. Y el rey Ezequías en ese entonces y la ciudad de Jerusalén no le hicieron nada. Dice, ¿por qué ahora nosotros queremos hacerle algo a este? Si está diciendo lo mismo. Y lo salvaron, pero lo tuvieron, dice, que esconder. Pero entonces decirles así, como decimos aquí en México, la neta, hay veces la gente no lo recibe bien. Entonces, la parábola era una manera de enseñar una verdad que a la audiencia pudiera hacerle desagradable sin despertar prejuicios. Por ejemplo, Cristo narra una de las parábolas más duras en la parábola de los labradores malvados. Y entonces Cristo empieza a decir, hubo un hombre que plantó una viña, construyó una torre, edificó un lagar, puso un muro y le arrendó la viña a unos labradores y dijo, al tiempo voy a venir por los frutos. Y entonces dice que vino, envió al tiempo, dice, de la cosecha envió a sus siervos, pero los labradores, a algunos siervos los golpearon, a otros los afrentaron, a otros los mataron. Y luego les envió otros siervos y al final les envió a su hijo. Y entonces dice, y al final dijeron, vamos a matar al heredero y nos quedamos con todo. Dice, ¿qué creen que va a hacer el señor de la viña con esos siervos, con esos labradores? Dice, va a venir y los va a destruir. Y entonces, o todos oyen la historia, ¿verdad? Pero luego Cristo les deja ver que los labradores malvados son los líderes religiosos de Israel y que viene un juicio contra ellos. Pero si se los dice así al principio, no lo reciben. Pero primero les narra la historia. Entonces era un medio muy bueno para enseñar una verdad que no a toda la gente a lo mejor le gustará oír. Porque todos sabemos que en el Evangelio hay cosas que nos gustan mucho, pero hay cosas que no nos gustan tanto. Sí le ha pasado eso cuando lee la Biblia, ¿sí? Que es confrontado con circunstancias que no le agradan mucho. Por eso dice la palabra que en el Éxodo, cuando se comía el cordero de la Pascua, dice, tienen que comerse todo. Tienen que comerse todo, ¿sí? ¿Quién ha comido cabrito? Bueno, el cabrito generalmente pide uno o pide una espalda o riñonada, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta la riñonada? Nomás a dos. O sea, todos levantaron la mano, pero hay que comerse todo, ¿no? O sea, decía, hay que comerse todo, lo que te gusta y lo que no te gusta también. Entonces la parábola era una manera de presentarte algo que a lo mejor no te iba a gustar para que lo recibas bien y luego ya lo puedas asimilar, ¿verdad? Muy bien. La parábola además llevaba a una conclusión, porque esa es una cuestión muy importante de la parábola, llevaba a una conclusión que probablemente era dictada por los mismos oyentes, como cuando el Señor le dice al escriba de la ley, ¿quién fue su prójimo? Y entonces, ¿quién da la conclusión de la parábola? El mismo oyente, ¿sí? El escriba dice, pues el que lo ayudó. Y ahí solo se condena. Ahí solo se condena, ¿sí?
Como cuando David dice, el que hizo eso es digno de muerte. Y entonces ya le dice el profeta, tú eres ese hombre. O sea, ¿quién da la conclusión? El oyente, ¿sí? El oyente. De repente leemos la parábola de los dos deudores. Dijo, qué mal ese siervo que no le quiso perdonar 100 denarios cuando le perdonaron toda la deuda. Dice Cristo, así mi Padre hará con ustedes si no le perdonan a sus hermanos sus ofensas. Híjole, ya dije, ¿verdad? Pues ya qué hago. Dice que la parábola llevaba entonces a una conclusión que era dictada por los mismos oyentes, de modo que cuando el mensaje relacionado a la historia se entregaba, lo único que podía quedar era ¿qué? La admisión. ¿Sí? Lo único que podía quedar era la admisión, sin excusas por el auditorio. O sea, al final algunos se iban molestos, pero porque pues quedaban sin argumentos. ¿Verdad? Quinto, las parábolas también eran muy útiles y yo creo que también las usaba Jesús porque eludían a los espías o a los críticos. La Biblia asegura que los líderes religiosos escuchaban atentamente a las enseñanzas de Jesús, pero con fines perversos. Dice que se acercaban a él para oírle a fin de prenderle en una palabra. A ver qué dice, para de ahí agarrarnos y atacarlo. ¿Verdad? Entonces, pues llegaban siempre con un fin equivocado. Dice la Biblia, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, como si fueran a engañar a Jesús, a fin de sorprenderle en qué, en alguna palabra, ¿sí? A fin de sorprenderle en alguna palabra, para poder entregarle al poder y autoridad del gobernador, ¿sí? O sea, le mandaban gente que llegaba ahí muy cuspia, muy atenta, con cara de santo medieval, así, para oír una parábola, una enseñanza. Pero eran gentes que ellos mandaran para, chécalo, a ver qué dice mal para que luego lo podamos acusar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando lo llevan a la casa del sumo sacerdote? Que lo acusan y dicen, dijo que en 3 días iba a destruir el templo, que iba a destruir el templo y en 3 días lo reedificaba. O sea, nomás andaban buscando qué cosa decía Jesús para atacarlo. Pero las parábolas, al ser narrativas inocentes y neutrales, dejaban sin argumentos a los críticos. Obviamente, exceptando aquellas en las que Cristo con toda claridad hace referencias expresas a los líderes religiosos de Israel. Pero aún en la parábola, por ejemplo, de los labradores malvados, si lo querían acusar diciendo, tú estás diciendo que nos van a juzgar y nos estás tachando. No, yo nomás les narré una parábola. Ustedes tómenla como quieran. Entonces ya ahora en esta sección de las parábolas de Jesús, vamos a hacer un análisis de sus historias más conocidas, tratando de obtener las más importantes lecciones de cada una de ellas para una revelación que podamos disfrutar a plenitud. La intención es que usted vea cada parábola de Cristo, entienda toda la enseñanza y si hay algo que usted no había entendido o no había conocido una parábola, pues pueda sacarle todo el jugo y obviamente pueda aplicarla a su propia vida. O sea que apenas vamos a entrar en el tema de parábolas. Las primeras parábolas son parábolas sobre la dinámica del reino. ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo es la dinámica del reino de Dios? Y en ese sentido, la primera parábola de esa sección se conoce como la triple parábola. Dice la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo perdido. Nosotros ya le decimos pródigo, pero el nombre correcto es perdido, ¿sí? Constituyen una trilogía de historias paralelas sin comparación en toda la Biblia. Han sido inspiración para el arte, para la música, para la alabanza y para la enseñanza del pueblo de Dios en todas las épocas. Yo creo que estas son las historias más conocidas de toda la Biblia y las que más usamos
en nuestro arte cristiano, en nuestra alabanza cristiana. ¿Quién no ha oído el canto de las 100 ovejas? ¿Quién no ha visto un cuadro del pastor cargando a su oveja? ¿Quién no ha oído cantos sobre un hijo que se pierde y que se recupera? ¿Verdad? Yo creo que son las historias más populares de toda la Biblia. La imagen del pastor cargando a su oveja o del padre corriendo gozoso hacia su hijo están impresas en la mente de todo cristiano. Y esas historias incluso son tan básicas y tan importantes que son las primeras enseñanzas que la iglesia da a sus niños. ¿Qué les enseñamos primero a los niños? Las parábolas. Y de las parábolas, ¿qué les enseñamos primero? La triple parábola. ¿Sí? Y forma parte medular también de los mensajes evangelísticos que buscan llegar al corazón de los inconversos. ¿Sí? Cuando un pastor quiere predicar un mensaje evangelístico de salvación, generalmente predica o toma alguna ilustración o versículo de la triple parábola. ¿Sí? Ahora, paradójicamente, estas bellas historias que ahora atesoramos son narradas como una respuesta a la mordaz crítica de los fariseos y religiosos ante la actitud misericordiosa y condescendiente de Cristo con los publicanos y pecadores que acudían a Él. Y es lo que entonces tenemos que entender primero en una parábola, su contexto. ¿Por qué surge una parábola? ¿Por qué nace? ¿Por qué Cristo la narra? Dijimos en la clase pasada que a veces surgían por una pregunta. Cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y entonces Cristo narra una parábola. Hay veces surgían por una situación. Cristo estaba viendo en una fiesta cómo todos buscaron los mejores lugares. Y entonces narra una parábola. ¿Sí? Pero aquí surge porque Cristo ve algo. ¿Sí? Pasa algo. ¿Sí? Cristo llama a Mateo. ¿Sí? A seguirle. Y la Biblia dice que Mateo hace una fiesta y entonces lo empiezan a criticar porque se junta con pecadores y empiezan a atacar a Cristo por esa actitud particular del Señor. Ahorita vamos a explicar por qué, pero vamos a ver Lucas 15. Vamos a Lucas 15, dice, se acercaban a Jesús todos los que publicanos y pecadores para oírle. Y luego dice el 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué dice? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Para ellos era una contradicción. Decían, si Jesús es un justo, ellos le decían un sadik. Si Jesús es un hombre santo, si Jesús es un rabí, si es un maestro, si Él dice que viene de Dios, ¿por qué se junta con pecadores? Los fariseos, no se juntaban con ninguna persona que tuviera un dejo de reputación de pecado. Incluso no hacían tratos con alguien que no diezmara o que tuviera fama de no vivir una vida justa. Entonces ellos se alejaban de cualquier pecador y para ellos era una contradicción la actitud de Cristo. Querían en cierto sentido oír a Cristo, pero querían que Cristo fuera como ellos. Y cuando Cristo recibe a publicanos y recibe a pecadores y recibe a rameras, ellos no lo podían entender. Era algo que no cabía en su idiosincrasia, en su cultura religiosa, y era algo que no podían aceptar. Era un legalismo. Hay muchas personas en las iglesias que son así, o sea, no pueden aceptar cierta conducta fuera de su norma religiosa, ¿verdad? Entonces, ellos no entendían por qué dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Y luego dice el 3, entonces, Él les refirió esta parábola diciendo. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué surge la parábola? Eso es muy importante. Porque la parábola va a responder a la situación. Entonces, ¿para quién es la parábola para quién es la triple parábola? ¿A quién está dirigida? A los fariseos. O sea, yo ya sé que esa parábola está dirigida ¿a quién? A los fariseos. O sea, Cristo les dice, a ver, vengan, porque estaban murmurando acá en lo escondido, pero a Cristo no lo van a engañar. Entonces, vengan, les voy a contar una parábola. Y entonces dice la Escritura que Cristo les narra la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros? ¿Se fijan cómo la parábola te forza a contestar a ti? Dice, ¿quién de ustedes? Dice, teniendo 100 ovejas,
si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿qué? Gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Miren, si Jesús es justo, decía, ¿por qué no se junta con los justos? ¿Por qué se junta con los pecadores? Dice, que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido, la moneda. Así os digo otra vez, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, con eso mata. Dice, y empieza a narrar la historia del hijo pródigo. Pero entonces se fijan que la parábola surge como una respuesta a una murmuración de los fariseos, un argumento que dicen, Jesús está mal. Jesús no es lo que dice ser, porque si Él fuera santo, si Él fuera justo, si Él trajera una revelación de Dios, no se estaría juntando con esa gente. Y entonces por eso Cristo les dice, vengan, les voy a contar una parábola. Y como ustedes son medio burros, les voy a contar 3 para que entiendan, ¿verdad? Y entonces dice, el desprecio, dice, que los religiosos de la época sentían por algunos sectores sociales era más que evidente. En ese entonces, la élite religiosa de Israel, los maestros de Israel y los sacerdotes despreciaban así clara y llanamente a ciertos sectores de la sociedad judía. Fue denunciado por Cristo en otras parábolas, las vamos a ver, como la del buen samaritano. Y se repite en una escena de manera constante su ministerio, como fue en el llamamiento de Mateo, cuando Cristo llama a Mateo, y Mateo dice, al instante, dejando el banco de tributos, lo siguió, en la respuesta más bonita a un llamado de Cristo, porque le dice Cristo, Leví, sígueme. Y dice que Mateo, levantándose, le siguió. Dejó la chamba, dejó todo ahí, el tiradero, y se fue con Jesús. Muy bonito eso, porque no le dice a dónde. A Mateo no le importa a dónde. ¿Por cuánto tiempo? No le importa lo que está dejando. No le importa la incertidumbre del futuro. A él le importa seguir a Cristo nada más. Pero bueno, cuando Mateo junta a sus amigos, hace una fiesta porque Cristo lo llamó y le ofrece un banquete a Jesús y lo mismo. Cuando lo ven, lo empiezan a criticar. O sea que era algo recurrente. Dice que la asociación de Jesús con miembros de la sociedad, considerados generalmente pecadores no arrepentidos, producía una continua crítica por parte de los fariseos. Un dicho rabínico posterior resumía esa actitud, dice, que nadie, eso decían los rabinos, los fariseos, que nadie se asocie con el malvado. Dice, ni siquiera para entregarlo al tribunal de justicia, como diciendo, no te asocies con un pecador, ni siquiera para denunciarlo. No tengas nada que ver con él. ¿Se fija cuál era la cultura de ellos en ese sentido? Porque esa es una frase de ellos, esa era su idiosincrasia. Nadie se debe de asociar con un malvado. Ese era su concepto de pureza. Ese era su concepto de santidad. El malvado me va a contaminar a mí. El malvado me va a perjudicar a mí. Y yo no me debo de asociar con él ni siquiera para entregarlo a un tribunal. Entonces por eso los rabinos veían tan mal que Jesús se juntara con los pecadores. ¿Por qué? No entiendo. Si nosotros siempre hemos enseñado que eso no debe ser así, ¿verdad? Y dentro del grupo de pecadores, o sea, los pecadores ultra, los super pecadores, los hiper pecadores, los requete pecadores, eran los publicanos. Eran los más pecadores de los pecadores, ¿sí? Dice, los publicanos en particular era un sector especialmente señalado por la sociedad judía. Había 2 clases de publicanos. La primera se trataba de un funcionario de alto nivel que obtenía mediante arrendamiento alguna delegación jurisdiccional del Estado
para efectuar la recaudación de los tributos regulares del imperio. O sea, gracias Juan Carlos, ese funcionario era alguien que adquiría una concesión, como ahora pasa, por ejemplo, con la Coca-Cola, ¿no? Aquí en Chihuahua hay una familia que tiene la concesión de la Coca-Cola y es la que domina toda la producción y venta de ese líquido que casi nadie de ustedes conoce. Entonces, un publicano era, en primer lugar, un funcionario de esos que decía, hacía un pacto con Roma y le decía, yo tengo la infraestructura, yo tengo las capacidades, yo tengo los recursos para recaudarte los impuestos aquí en esta ciudad. Dame a mí la concesión, yo te recaudo los impuestos a nombre del Imperio Romano, yo te doy lo tuyo y a mí me das nada más una comisión, ¿ya? Entonces, generalmente eran muy odiados porque como Roma les concedía toda su autoridad, ellos abusaban muchas veces de su cargo y se mandaban con las comisiones que cobraban a costa de los contribuyentes. Entonces, pero había un funcionario generalmente en cada ciudad. Ese funcionario es probablemente a quien Jesús hace referencia en la parábola de los dos deudores, porque dice, había un rey que hizo cuentas con sus siervos, un emperador de Roma, y halló que uno le debía 10,000 talentos, pues un dineral. Pues tenía que ser un funcionario de esos. Herodes mismo era un funcionario de ese tipo que recolectaba los impuestos para Roma y que muchas veces lo llamaron porque se atrasaba con el pago. Zaqueo era un funcionario de esos. La Biblia dice que Zaqueo era un publicano, pero no un publicano normal. Dice, era el jefe de todos los publicanos de Jericó. Entonces, ese era un primer publicano. Dice que esa concesión representaba un cargo de alto prestigio y responsabilidad, pero a su vez esos funcionarios podían requerir y comisionar auxiliares entre los naturales de la región. Pues un publicano decía, vamos a pensar, yo colecto todos los impuestos de Chihuahua, pero obviamente no lo iba a hacer él, entonces contrataba subordinados capaces y igual de ambiciosos que él, para que recolectaran los impuestos en toda la ciudad y le decían a uno, tú te vas a la industrial, tú te vas a la obrera, tú te vas a San Felipe, tú te vas a la Mármol, tú te vas a Chihuahua 4000, ¿verdad? Y colectas los impuestos. Entonces, como era probablemente, dice el caso de Mateo y sus amigos, dando lugar a una segunda clase de publicanos que aunque no eran titulares del contrato público, formaban parte del concepto amplio, también eran publicanos, ¿verdad? Y al ser pues, ¿por qué los odiaban más que a todos? Pues primero porque eran colaboradores de Roma. Los judíos aborrecían al imperio romano y entonces cualquier persona que fuera colaboracionista con el imperio, pues era una persona tachada de traidor a la patria, ¿sí? Entonces los odiaban porque eran colaboradores del imperio romano en la recolección de los impuestos públicos, por eso se llamaban publicanos, porque recogían los impuestos públicos. Eran considerados traidores. Algunos de ellos, además, la inmensa mayoría, abusaban de su posición para lucrar a costa de los contribuyentes. Este era el evidente caso de Zaqueo, ¿verdad? Que nadie lo quería porque, y aparte dice que era rico, ¿sí? Y eso es una frase que resalta precisamente el origen ilícito o no ético de su riqueza. Por ello, a causa de los prejuicios que la nación abrigaba contra ellos, a veces se les nombra en compañía de las prostitutas. Por ejemplo, en Mateo 21:32, a ver si lo podemos ver. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, eso era lo peor. O sea, publicano era lo mismo que una prostituta de lo peor, ¿verdad? O sea, para ellos en ese concepto estaban los publicanos, ¿sí? Muy bien.
siempre se mencionaban juntos, publicanos y rameras, como que eso era lo peor que podías mencionar, ¿sí? Aquí y en todas las demás porciones, a los publicanos siempre se les asocia con los pecadores. Algunas traducciones incluso definen la reacción de los fariseos con el término de escandalizarse. Dice que para los fariseos no solo era un motivo de sorpresa, sino era un motivo de escándalo. Era un escándalo. ¿Cómo es posible que Jesús haga eso? Y hacían un escándalo. Dice, para reflejar en justa dimensión la reacción que producía en ellos la actitud del Señor Jesucristo hacia esos grupos. Se quedaban estupefactos, o como decía un pastor amigo mío, se quedaban putrefactos, como que no entendían cómo Jesús se podía mezclar con esa gente y era un motivo de escándalo. Sentían que cualquier persona que se afiliara a esa gente tenía un carácter similar, o sea, decir, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si tú te juntas con ellos es porque eres como ellos. Sencillamente no podían concebir la clase de amor que busca a los pecadores, a los desechados, a los desagradables, ¿sí? A los que no atraen amor para elevarlos a una vida superior. Ellos no conocían ese concepto. El concepto de buscar a un pecador era desconocido completamente para ellos. Por eso Cristo revela la dinámica del reino. La dinámica del reino de Dios es una dinámica de búsqueda, ¿sí? Cualquiera que pertenezca al reino de Dios debe entender que el reino de Dios busca, ¿sí? En ese sentido. Dice, la reacción de los fariseos y de los escribas es además lamentable por la actitud con la que los publicanos y pecadores se acercaban a Cristo. Otra vez vamos a poner Lucas 15:1. Mientras vimos ahorita que los religiosos se acercaban a Cristo para prenderle en una palabra, sí lo leímos, ¿verdad? Para acechar a Cristo. ¿Para qué se acercaban los pecadores con Jesús? Para oírlo. O sea, querían escuchar, querían una revelación de Dios, querían un encuentro con Dios, querían palabra de Dios. Venían en una actitud dócil, acercándose, dice. Ellos se estaban acercando, ¿sí? Ellos estaban buscando también. Entonces, pues qué triste, en lugar de alegrarte porque un pecador viene buscando acercarse a Dios, tú te enojas y lo rechazas, ¿verdad? Mientras ellos se acercaban a oír a Cristo con intenciones perversas, esas personas que ellos despreciaban venían con las más nobles y elevadas expectativas. Decir, mira, viene buscando a Dios. En lugar de que te dé gusto, te enojas, ¿sí? ¿Por qué lo recibes? Le decían a Cristo. ¿Por qué lo recibes? Porque Cristo, dice que ellos se acercaron en esa ocasión, ¿verdad? Muy bien. Cristo expresó un día, y por eso les dijo a ellos, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Por eso dijo, vengan a mí y yo los voy a recibir. Sí, dice Cristo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y mucho menos iba a rechazar a gente que se le acercaba con un corazón dispuesto y con un oído abierto. La gente venía a oír. Dice, una frase muy utilizada por Cristo al finalizar sus enseñanzas era, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esa gente venía a oír, venía con el oído abierto. Y los fariseos no querían recibirlos porque eran pecadores. No podemos juntarnos con ellos, no podemos tener comunión con ellos, no podemos ni siquiera hablar con ellos. No se lo merecen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí están. Nos vamos a saltear todas las frases porque todas dicen lo mismo. Pero entonces, ante la sorpresa de la élite judía, ese grupo de personas, curiosamente, constituían la audiencia ideal de Cristo, como se expone claramente en la parábola de la fiesta de bodas. En la parábola de la fiesta de bodas nadie podía entender lo que Cristo está diciendo. La historia era muy interesante porque era muy sorprendente. En Lucas 14:21 dice ahí, a ver si, vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quién? A los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que nadie invitaría.
a gente despreciable, a gente que no forma parte de un elenco, de una fiesta de bodas, ¿verdad? En la fiesta de bodas quieres gente elegante, quieres gente bien vestida, quieres gente bien presentable. Por eso dice Pablo en Corintios que Cristo escogió lo débil, lo necio, lo vil. Esa era la audiencia ideal de Cristo. Y los fariseos no lo podían entender. No lo podían entender. Muy bien. Pero ya entrando en materia, esta era una introducción a la introducción. Ninguna parábola ilustra de mejor manera el gran gozo del cielo por recuperar al pecador que la triple parábola. Se comprende perfectamente en un ascendente bien reconocible en las narraciones. Primero, se pierde una de 100 ovejas. Y luego se pierde una de 10 monedas. O sea, va ascendiendo, ¿ah? Y luego se pierde uno de 2 hijos. O sea, es una ascendente, ¿sí? Pero en todas se da la misma lección y eso es muy importante tomar en cuenta. Dice, ¿por qué la parábola es muy didáctica? Porque primero que nada, ¿quién no ha experimentado la alegría de recuperar algo que había perdido? ¿A quién se le ha perdido algo y lo ha recuperado? ¿Y qué sientes cuando encuentras algo que habías perdido? ¿Qué sientes? Gozo. Gozo. Es lo que Cristo les quiere decir a los fariseos primero. Yo estoy encontrando gente que estaba perdida. Y el sentimiento normal de encontrar a un perdido es que debe ser gozo, no debe ser enojo. O sea, ahí va corriendo la lección. Pero los fariseos también se les habían perdido cosas. O sea, ellos entendían perfectamente que la experiencia de perder algo y de recuperarlo te debería de llenar ¿de qué? De mucho gozo, ¿sí? Eso es ilustrado magistralmente por Cristo, primero en una oveja al cuidado de su pastor, luego en un objeto, la moneda, para finalmente encontrar su cumbre en el regreso de un hijo amado que se había extraviado en su locura. O sea, va ascendiendo, ¿sí? En esencia, señalan la misma enseñanza y deben ser entendidas a la luz del mismo propósito. ¿De qué propósito? De la murmuración de los fariseos. ¿Por qué recibes a los pecadores? ¿Por qué te sientas con ellos? ¿Por qué tienes comunión con ellos? ¿Por qué los buscas? Las tres parábolas responden a lo mismo, pero lo hacen de manera distinta. En las tres historias hay lo mismo. En las tres historias hay algo que se pierde y que finalmente se encuentra. Y todas, eso sí, todas revelan el gozo de Dios, fíjense, no el gozo de alguien, es el gozo de Dios. Porque cuando dice Cristo, hay gozo en el cielo, entonces se está refiriendo a Dios. ¿Quién es el principal habitante del cielo? Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice la Biblia, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El centro del cielo es Dios. Entonces dice, todas revelan el gozo de Dios por encontrar a un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Y dice que aquí encontramos la gran utilidad de las parábolas como medio de enseñanza. Lucas o Cristo no tiene que explicarnos lo que se siente cuando perdemos algo que consideramos importante. Eso lo sabemos, tenemos la experiencia acumulada de años de pérdidas y de encuentros. O sea, la parábola no nos tiene que explicar cómo nos sentimos cuando perdemos algo y tampoco nos tiene que explicar cómo nos sentimos cuando encontramos algo. Nosotros así nos la llevamos, ¿sí? Y así nos la pasamos. Tampoco nos tiene que explicar cuánta alegría nos da encontrar lo que perdimos, porque lo hemos vivido muchas veces. Lo que Lucas nos dice, eso sí nos dice, y que probablemente no sabíamos, y que es la primera enseñanza muy hermosa de la parábola, o que nunca lo hubiéramos pensado, es que esos mismos sentimientos cruzan el corazón de Dios. Lo mismo que yo siento cuando algo se pierde, lo siente Dios con el pecador. Y lo mismo que yo siento yo cuando recupero algo perdido, eso también lo siente Dios cuando un pecador regresa. O sea, eso a lo mejor yo nunca me lo hubiera imaginado.
que los mismos sentimientos que yo experimento cuando pierdo y cuando recupero son los mismos sentimientos que cruzan por el corazón de Dios. ¿Sí? La importancia de esta enseñanza de Cristo queda más evidente. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. O sea, el que Cristo narre 3 veces la misma enseñanza quiere decir que es muy importante. En la Biblia, el número 3 es un hebraísmo para decir hasta la saciedad. Por ejemplo, le dice Salomón en Proverbios a sus oyentes: no te he escrito 3 veces, como diciéndole hasta la saciedad. O cuando dice Pablo: le he rogado al Señor ya 3 veces. No quiere decir que nomás 3 veces le rogó, quiere decir que le ha rogado hasta la saciedad. Entonces, cuando Cristo repite 3 veces la misma historia con diferentes variantes, es que le interesa mucho que esta lección quede bien aprendida. ¿Sí? Quede bien asimilada. ¿Sí? Dice la importancia de esta enseñanza de Cristo, primero porque es importante, porque está repetida 3 veces en diferentes escenarios, para que primero que nada la comprendieran todos los auditorios. Un pastor la iba a comprender, una ama de casa la iba a comprender, un hacendado rico que tenía hijos juniors la iba a comprender. O sea, todas las personas que vieran estas parábolas la iban a entender de una de otra manera. Ya fuera un grupo de amas de casa, jornaleros de una hacienda, pastores de ovejas, gente de campo, gente de la ciudad, hombres o mujeres, ricos o pobres, todos podían entender con claridad las historias narradas por el Señor Jesucristo. O sea, la parábola muestra su intención de llegar a todos con 3 narrativas diferentes. Que le entendiera un rico y que le entendiera un pobre, que le entendiera un hacendado y que le entendiera un jornalero, que le entendiera un hombre y que le entendiera una mujer, que le entendiera alguien del campo y que le entendiera alguien de la ciudad. ¿Sí? Entonces, eso era muy importante. Para la cosmovisión religiosa de sacerdotes, fariseos y escribas, Dios perdonaba pecados, ellos sí sabían eso. Pero en la cosmovisión religiosa de ellos, Dios no buscaba pecadores. Cristo revelaría en el escenario de la conversión de Zaqueo que él había venido a buscar. Esa revelación es muy importante porque en la cosmovisión religiosa del judío, la palabra arrepentimiento quiere decir retornar a. O sea, tú te fuiste, te alejaste de Dios y cuando te arrepientes retornas a Dios. Pero si se fijan, de alguna manera es una acción en donde Dios permanece de alguna manera pasivo, ¿no? Donde Dios permanece en una misma posición. Dios no se mueve. El que se va eres tú y el que tiene que regresar eres tú. Pero Cristo revela algo. Dice, no, la dinámica del reino no es así. ¿Sí? El reino busca. ¿Sí? Dice, Cristo revelaría cuando dice que llega Zaqueo a Jericó y que Zaqueo está en un árbol, porque era chaparrito así, y entonces sube para ver a Jesús. Y entonces cuando dice que Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo, tocado por la visita de Cristo y por la persona de Cristo, dice, Señor, si algo he robado, no, pues claro que sí, lo devuelvo cuadruplicado. Dice, cuando alguien robaba, tenía que devolver, la pena normal era devolver el doble, ¿sí? Pero en este caso dice, yo voy a devolver 4 veces. Dice, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y dice Cristo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Realmente diciendo, tu conversión es genuina. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y ahí revela Cristo la dinámica. Yo vine a buscar, ¿sí? No vine a ser buscado. Dice, vine a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces se identifica plenamente con esas parábolas que él está narrando. La dinámica del reino entonces es una dinámica de búsqueda y su objetivo es el de encontrar y recuperar lo perdido, algo que la iglesia nunca debe de olvidar en ninguna época ni contexto. La misión, hermanos, no solo es la proclamación, la misión es la búsqueda. Hay que buscar al pecador, ¿sí? Hay que buscar, ¿sí? Hay que hacerle la lucha.
hay que insistir, hay que encontrar oportunidades, hay que abrir los ojos, hay que estar alertas a las ventanas de oportunidad que tengamos para atraer al pecador, para irlo a buscar, ¿sí? Muchos pecadores no llegan porque nomás no los buscamos, ¿sí? Entonces, qué importante es entender eso, porque también es otra cuestión. Si nos regresamos todavía, si nos regresamos por favor al anterior. Yo tengo que agradecer mucho esta dinámica del reino, porque yo no estoy aquí porque yo haya buscado a Dios. Yo estoy aquí porque Dios me buscó. Y entonces tengo que entender esa dinámica, y si yo soy parte de ese reino, también tengo que hacerlo, ¿sí? Sí. Hay algunos que por ministerio, nuestra esencia de ministerio es la proclamación. Nos dedicamos a estudiar, a analizar, a resumir, a enseñar, a proclamar, y toda nuestra energía y tiempo está abocada a eso, ¿sí? Pero la iglesia debe de buscar, ¿sí? Lo que hacen, por ejemplo, el ministerio carcelario, va y busca allá en la cárcel. Pues, ¿cómo va a venir un preso aquí a la iglesia? Pues no puede. Tú vas y ¿qué? Tú vas y lo buscas, ¿sí? Entonces, la misión no es nada más proclamar, la misión también debe de ser buscar, ¿sí? Porque la Biblia dice que el que busca, halla, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. La primera de las tres parábolas, vamos a empezar ahora sí con la primera parábola de la triple. La primera de las tres parábolas con la que Cristo responde a sus críticos es la de la oveja perdida. La narrativa de Lucas es muy simple, dice, entonces él les refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Y luego miren lo que dice, ¿hasta qué? Hasta que la encuentra, ¿sí? Dice, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros, y luego otra vez, ¿qué dice? Gozoso. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador, por uno solo, dice, que se arrepienta, porque ellos están hablando a los pecadores, nosotros somos justos, dice, hay más gozo, dice, por un pecador que se arrepienta. Y luego les dice dónde, porque ellos apuntaban al cielo. Y dice Cristo, yo vengo del cielo, yo sé cómo es el cielo, yo presido el cielo, yo sustento el cielo, yo gobierno en el cielo, yo estoy ahí con mi Padre en el cielo, yo soy el hijo y el favorito del cielo. En el cielo les aseguro que hay más gozo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Les da una lección del reino, es una revelación del cielo. Dice que Cristo ya había respondido a las críticas de los fariseos con respuestas similares. Ante las acusaciones y críticas de por qué ejercía su ministerio de sanidad, por ejemplo, en días de reposo, un día, fíjense la necedad a dónde puede llegar la religiosidad. Cristo sana a una mujer en un día de reposo que estaba encorvada. También en un día de reposo sana a un hombre que tenía una mano seca. Y el pastor de la iglesia, el principal de la sinagoga, se enoja y dice, hay 6 días para que sean sanados. ¿Por qué vienen en días de reposo? En días de reposo no se debe hacer nada, ni siquiera sanar. Vean nomás la necedad. Y dice que el Señor le responde, dice, ¿quién de ustedes? Se fijan que las preguntas de Cristo te obligaban a responder. ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo va a sacar inmediatamente, aunque sea que en día de reposo? O sea, siempre andaban con esas mermas. En una reflexión de mi amigo el hermano José Saucedo, las pérdidas en las parábolas, dice Pepe, contienen ingredientes distintos que se ven de manera clara en cada parábola. Por ejemplo, en el caso de la oveja, estamos aquí con la oveja,
La pérdida de la oveja no tiene que ver con la maldad de la oveja. La oveja no se pierde porque es perversa. La oveja no se pierde porque es malvada, ¿verdad? Porque es una pecadora vil y reticente, necia. No, no, la oveja se pierde ¿por qué? Porque se extravía. No hay un deseo consciente de la oveja para alejarse del rebaño. La oveja simplemente ¿qué? De repente se perdió. Ya no supo dónde estaba, no supo qué hacer y no supo cómo volver. ¿Sí? No es el caso, por ejemplo, del hijo pródigo. El hijo pródigo sí dijo, dame mis bienes y yo me quiero ir, y preparó las cosas y las pensó y supo a dónde se iba a ir. Ese sí hizo todo con alevosía y ventaja. Es una pérdida distinta. La oveja se extravió, ¿sí? La oveja no sabe dónde está, vaga sin cesar, está continuamente expuesta a ser presa de las fieras, está sujeta a sustos, a terrores, está lejos del cuidado del pastor, está en gran necesidad, en grave necesidad de buenos pastos. Además, para los que saben de ganado o de animales de crianza, la oveja es uno de los pocos animales que son incapaces de hallar por sí mismos el camino de vuelta al rebaño. Exactamente lo mismo que le pasa al pecador. Hay pecadores que no saben cómo regresar, que están extraviados, que están perdidos y no saben cómo encontrar el camino de vuelta. Los tienes que buscar. Los tienes que buscar. ¿Sí? El hijo sí sabía cómo regresar. La oveja no. ¿Sí? Los jóvenes, por ejemplo, de nuestras congregaciones son un sector muy vulnerable al engaño que se ejerce desde las aulas de clase, de su entorno social, del bombardeo de los medios, de la filosofía del posmodernismo, del ateísmo, del hedonismo. Entonces a esos muchachos nos los extravían, nos los engañan, nos los confunden. Nos topamos siempre con jóvenes confundidos que de repente les dicen una cosa, les dicen otra y están ya que no saben ni qué. Dice, nuestro deber es siempre estar atentos a los desafíos propios de su entorno y lograr con ellos un canal de comunicación permanente, franco, oportuno, para conocer los intentos de su ambiente, para desviarlos de su verdad y extraviarlos. El libro de No te conformes a este siglo que yo escribí, que vimos aquí hace tiempo ya, yo lo escribí porque les empecé a dar estudios a los jóvenes precisamente sobre aspectos en los cuales ellos estaban muy confundidos. El movimiento homosexual, la ideología de género, el movimiento ecologista, las redes sociales. Y entonces la generación de hoy es una generación muy inquisitiva que no se conforma solo con postulados, quieren argumentos, quieren datos duros. Entonces fuimos investigando y así fue como se fue formando el libro. Pero ha sido una herramienta. Todavía ayer me hablaron de algunas iglesias que están llevando el libro y se llenó la iglesia con el libro porque hay mucha gente confundida y tenemos que buscarla, tenemos que tener los elementos para volverlos a traer de vuelta. Hay muchos padres que tienen a sus hijos confundidos o que no quieren venir a la iglesia por esto, por lo otro y no saben qué decir, no saben qué hacer y no saben cómo traerlos. No saben cómo buscarlos y no saben cómo traerlos de vuelta. Entonces, y no se pierden porque son malvados. Se pierden porque están confundidos, porque están engañados, porque están extraviados. Es lo que Cristo les quería decir a los fariseos. ¿Tú crees que el publicano nació siendo un pecador empedernido o la ramera o o aquel? Muchos han sido engañados y desviados y quieren encontrar el camino de regreso, pero no lo pueden hallar. Necesitan a alguien que los encuentre y que los traiga de regreso otra vez. Como cuando dice el apóstol a unos, arrebatad el fuego, o sea, ni les preguntes, agárralo y tráetelo. No saben ni cómo volver y se está ya quemando. ¿Sí? Entonces, pero esa es una labor de la iglesia, ¿sí? Y que a muchos se les va a demandar. Entonces, dice que debemos estar siempre atentos, especialmente en nuestros entornos, para entender los intentos de su entorno particular para desviarlos y para engañarlos y mantenerlos en la verdad y traerlos otra vez
al conocimiento de Dios, ¿sí? Porque yo creo que no vamos a tener excusa, ¿verdad? Decir, es que mi hijo se me perdió. Pues porque allá lo engañaron. ¿Y tú por qué no lo ubicaste? ¿Por qué no le enseñaste? ¿Por qué no le...? Pues no sabía. ¿Y por qué no investigaste? ¿Y por qué no preguntaste? Entonces, el pastor dice que no descansó hasta que la encontró. Hasta que la encontró. Porque él sabía que estaba extraviada. ¿Entiendes? Entonces, es lo que Cristo dice. Dice que cuando vio a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ¿qué? Como ovejas sin ¿qué? Sin pastor, ¿sí? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas y cada quien se fue por su camino. Entonces, en ese sentido, ahí está una enseñanza muy interesante de la dinámica en que la oveja se pierde. Las propuestas del movimiento de la equidad de género, del movimiento por los derechos de los homosexuales, la filosofía capitalista del trabajo, entre muchas otros moldes del siglo, la relajación moral actual, son riesgos siempre latentes a este grupo de ovejitas de nuestros rediles y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. Pero aquí nos encontramos con una de las frases más hermosas de la Escritura. Va tras la que se perdió hasta encontrarla. Dice, no es una búsqueda de rutina, ¿sí? No es una búsqueda de protocolo, nomás porque el pastor lo tenía que hacer. No es una búsqueda solamente para llenar el requisito. No es solo una búsqueda para reportar que el trabajo se realizó. No importa hasta dónde llegue el extravío de la oveja. Por más lejos que se extravíe, el pastor va y la busca, ¿sí? Y la encuentra, hasta que la encuentra. Todos los medios, esa es la enseñanza, todos los medios y todos los recursos del cielo se vuelcan en la búsqueda del pecador. Es lo que está diciendo Cristo. Vine yo, dice. Vine el representante más importante del cielo, es el que vino a buscar. ¿Sí? No se escatima nada, ni siquiera la vida del Hijo de Dios. ¿Qué no dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que entregó todo para encontrarnos, el que nos envió hasta su propio Hijo y no escatimó nada, dice, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Y nos recuerda también la declaración del escritor de Hebreos, ¿verdad? Que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el medio más excelente que tiene, nos mandó a su Hijo, ¿sí? Nos mandó a su Hijo. O la declaración de Juan, cuando asegura, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La frase más sorprendente de toda la Biblia. Aquel Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué nos dice esta enseñanza? El reino de Dios busca. Los que están en el reino buscan, ¿sí? No son gente pasiva, no son gente indiferente, ¿sí? Buscan hasta que encuentran, ¿sí? Y hasta que vuelven a traer al redil lo que se perdió. Lo mejor del cielo se utiliza sin escatimar en costos para recuperar al que está perdido. Dice, esta parábola resulta aún más que las dos que le seguirán, aún más que las dos que le seguirán, el amor personal de Dios por cada ser humano perdido, donde queda más que claro que Dios no quiere que nadie perezca. Pues es una de 100. Estás dejando solas a las otras 99. Sí, pero a mí me importa esa. No se debe de perder. O sea, eso nos enseña también cómo nos ama Dios de manera personal. Yo soy uno del montón, sí, pero Dios me buscó. Yo soy uno más, sí, pero Dios me ama. Sí, yo soy uno más, sí, pero el Señor entregó todo para encontrarme. O sea, yo debo de agradecer mucho eso. Y es lo que el Señor le quiere enseñar a los fariseos, porque ellos no entienden eso. Y se los enseña de una manera en que ellos lo entiendan, con una parábola, ¿sí? Dice que Dios no quiere que nadie perezca, que Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos. Y estas frases, hermanos, esta frase es de un pescador. Dios no quiere que nadie perezca. Pero esta frase es de un fariseo. Es de un fariseo. Dios quiere, dice, que todos los hombres sean
salvos. Pablo era un fariseo, como esos que criticaban a Jesús. Y entonces, pero Pablo ya entiende la dinámica del reino. Y ya dice, no, yo ya entendí, Dios quiere que todos se salven. Por eso yo ando predicando por todos lados, porque yo entiendo esa dinámica del reino. ¿Sí? Se pierde solo una de 100 ovejas, una proporción insignificante si se compara con una de 10 monedas o con uno de 2 hijos. Pero el valor que Dios le asigna a la búsqueda es el mismo. El pastor hace todo lo que se tenga que hacer para encontrar a la oveja. El pastor conoce bien a sus ovejas y a cada una de ellas llama por nombre, dice. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque al final Cristo se identifica con este pastor y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no solo busca las ovejas, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el amor del pastor por la oveja es muy evidente. Es muy evidente. Ahora, la importancia de esta enseñanza del Señor es que a pesar de que el Evangelio pareciera algo masivo, para mucha gente, para millones y millones de personas, en realidad el trato del Señor es individual. Y cada uno de nosotros cuenta en el reino de Dios. ¿Sí? Tenemos mucho valor para Dios y contamos en el reino. ¿Sí? Nadie se puede sentir insignificante en el reino de Dios. Eso es lo que me está diciendo mi Dios. Nadie. ¿Sí? La ternura del pastor también es muy evidente en la historia. Dice, la forma en que carga a su oveja es congruente con la importancia que asignó a la búsqueda. Dice que esa era una práctica familiar entre los pastores cuando el animalito estaba enfermo, estaba fatigado o por cualquier motivo estaba incapacitado para andar con sus propias patas. Entonces el pastor la agarraba y se la traía cargando. ¿Sí? Ya la oveja ya no podía. Adicionalmente dice, no podemos ignorar que la figura de un pastor cargando a sus ovejas es una figura del Mesías que Isaías presentó en sus profecías sobre Cristo. En Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo, dice, llevará los corderos. ¿Sí? En su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Que culminaría también con la metáfora que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor. ¿Sí? Lo que dije ahorita, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Al final, el tema central es resaltado en todas las parábolas. ¿Cuál es el tema central? El gran gozo. ¿Sí? El gran gozo que resulta de encontrar lo que se había perdido. Cuando Judas escribe su epístola, adora a Cristo precisamente en un escenario donde lo presenta enseñando a los perdidos con sumo gozo. Hace una doxología y una adoración y dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice, y presentaros sin mancha delante de su Padre con gran ¿qué? Con gran alegría. Aquí está lo que se había perdido. Aquí está. ¿Sí? Y hay gozo. ¿Sí? Entonces, ante la actitud de los fariseos, que había enojo, dice, aquí hay gozo. ¿Sí? El gozo resalta con más fuerza. Fíjense qué interesante, porque hay veces es interesante conocer lo que los judíos, lo que los rabinos enseñaban en ese tiempo. Porque cuando Cristo dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, usa una frase de los rabinos para enseñar. O sea, le responde con su misma enseñanza. Dice que el gozo resalta con más fuerza si se compara con la enseñanza tradicional de los fariseos, porque para la época de Cristo ya existía una serie de escritos exegéticos y comentarios del Antiguo Testamento, especialmente de la ley, que eran enseñados por los fariseos y los escribas, como una escuela dominical, hagan de cuenta. Ellos daban sus escuelas dominicales y le decían a la gente lo que interpretaban de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Bueno, uno de ellos era el Cipré,
que lo que decía esa enseñanza es que hay gozo delante de Dios, era una enseñanza muy común, hay gozo delante de Dios cuando los que le provocan perecen en el mundo. Esa era la enseñanza. Hay gozo delante de Dios cuando los que les provocan perecen en el mundo, cuando los pecadores mueren. Pero dice Cristo, no están mal. Yo vengo de allá. Hay gozo cuando el pecador se arrepiente. ¿Sí? No hay gozo cuando el pecador perece. Hay gozo cuando el pecador se arrepiente. O sea, el gozo divino proviene de todo lo contrario. Dice, no, están mal. Dios no se alegra cuando el pecador muere. Yo vengo de allá. Dios se alegra cuando el pecador se arrepiente. O sea, les está enseñando algo completamente diferente a lo que ellos creían que era lo correcto en ese sentido. Otra razón del gozo, probablemente la más importante, es que el pastor se regocija. Y eso no solamente porque ha recobrado una pérdida material, sino porque ama a su oveja. ¿Sí? Es el apóstol Pablo quien nos recuerda el móvil principal de la búsqueda. Él lo dijo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿por qué? Por amor, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La búsqueda del pastor de su oveja nos recuerda también la declaración del apóstol. ¿Qué nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? O sea, realmente la enseñanza de esta primera parábola de la triple historia es el gozo del pastor por encontrar a su oveja, porque la ama. Y enseñar que el gozo proviene no del juicio de un pecador, sino de su redención y su arrepentimiento. Y que la dinámica del reino de Dios es buscar. Es buscar. El pastor no puso ningún pretexto. No sé a dónde se fue la oveja. Pues a dónde se fue. O por dónde, o qué tan lejos, o qué tan peligroso es a donde la oveja se fue. Hay una de las ilustraciones donde se ve el pastor agachado en un risco peligrosísimo agarrando a la oveja. O sea, no importó el costo, no importaron los riesgos, no importó lo lejos, no importó el cansancio, la fatiga. Fue y la buscó. ¿Sí? Fue y la buscó. La pregunta es, si nosotros tenemos esa misma dinámica con los que están perdidos. Ahora, y esa visión de que no todos los que se pierden por malvados, ¿verdad? Hay personas que se extravían. Y hay que buscarlas, hay que estar pendientes, hay que traerlas. ¿Sí? Hay ovejitas muy tranquilitas, pero hay otras ovejitas inquietas y saltarinas, brincotonas y correlonas y de repente se te pierden, pero hay que ir a traerlas, hay que ir a buscarlas. ¿Sí? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? La oveja estaba en el redil, ¿eh? La oveja estaba ahí, pero se te fue y la ovejita se extravió. ¿Sí? Pero hay que buscarla. Hay que buscarla. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, quejas, resentimientos? Hable ahora que hay para siempre. ¿Sí? Mi papá decía, podemos poner la diapositiva. Que siempre que el hermano Almeida veía la foto del pastor con su oveja en los brazos, decía que esa oveja era él. Pero yo creo que eso podemos decirlo todos, ¿ah? Podemos decirlo todos. Muy bien, pues bueno, ahorita alcanzamos a ver ahorita rápido, me fui rápido para alcanzar toda la oveja perdida. Léanla ahí para que repasen los aspectos más importantes. Y
el otro